Buenos días. Em, pues por motivos del coronavirus, las clases serán de manera virtual durante las próximas semanas hasta que se mencione lo contrario. Con respecto a la evaluación, el examen departamental que estaba programado para esta semana se va a cambiar de fecha. Se va a aplicar a través de la plataforma Moodle, nomás que yo les avisaría en la misma plataforma cuándo sería el examen. Posiblemente sea esta semana, tengo que diseñarlo todavía. Las actividades que serían que tienen que realizar por su cuenta, esas siguen iguales. Iría subiendo las actividades en Moodle y ustedes se encargarían de realizarlas en sus casas. La mayoría de las actividades son simulaciones, entonces no debe de existir mayor problema. Estos videos que iré subiendo van a ser de duración aproximadamente de 1 hora, ya que pues va a ser un material más condensado, no hay tantas interrupciones, etcétera. Entonces creo que 1 hora es adecuado y suficiente para ver lo de la clase. Y bueno, nomás las recomendaciones, ¿no? Mantenerse el mayor tiempo posible en sus hogares, mantener la higiene, lavarse las manos, etcétera. Y bueno, no ver esto como unas vacaciones, ¿no? Sino como se tiene que estar trabajando desde la casa, desde el hogar. Bueno, dicho eso, pues continuamos con la clase. Por cierto, cualquier retroalimentación acerca de los videos, etcétera, me la pueden hacer llegar a través del foro, o voy a abrir un foro en Moodle, o si no a mi correo electrónico. Por cierto, también si están en contacto con sus demás compañeros, pues por mensaje de WhatsApp o alguna red social, avísenles de que la clase va a seguir de esta manera por alguno que no se haya enterado todavía. Bueno, entonces retomando lo de la clase, lo de la semana pasada estábamos viendo la transformada Z. Y bueno, habíamos dicho que la transformada Z es una transformación de una función que reside en un dominio a otro dominio que es un dominio complejo. De hecho, habíamos dicho que la transformada Z de la función x de n se puede llamar, la podemos conocer como x de z, y es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de x de n por z a la menos n, donde z pertenece a los complejos, ¿de acuerdo? Cuando la sumatoria va desde menos infinito a infinito, la conocemos como una transformada bilateral. Y recapitulando algunas de las propiedades de la transformada Z, habíamos dicho que es una transformación lineal, lo cual quiere decir que si tenemos que x de n se transforma a x de z, y de n se transforma a y de z, entonces la combinación lineal de dos señales cualesquiera, ax de n más b y de n, se va a transformar a ax de z más b y de z. Por otra parte, habíamos visto que el desplazamiento de una señal, si tenemos x de n se transforma a x de z, tenemos que x de n menos m se va a transformar a la misma función x de z multiplicada por z a la menos m.
Y la otra propiedad que vimos que es importante es la de la convolución. La convolución de dos señales se va a transformar a la multiplicación de sus transformadas z. ¿De acuerdo? Entonces, considerando todo esto, una servilleta mejor. Veamos qué es lo que podemos hacer. Para empezar, ya habíamos visto que podemos sacar la transformada z de una secuencia. Por ejemplo, la secuencia 3, 1, 5, 2, con el índice 0 aquí en 1, habíamos visto que su transformada z es igual a 3 a la z más 1 más 5 z a la menos 1 más 2 z a la menos 2. ¿De acuerdo? Habíamos dicho también de que esta función está definida para todos los valores de z, excepto cuando z es igual a 0 o cuando z es igual a infinito. Y esto es debido a que si tenemos cualquiera de estos dos valores en esta función en específico, todo esto se nos va a hacer infinito y es un valor que no queremos o no deseamos. ¿De acuerdo? Por otra parte, por ejemplo, para funciones de duración infinita, por ejemplo x de n igual a la n, habíamos visto que al aplicar la transformada z, esto sería la sumatoria, bueno, a de n, u de n, sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, a la n, z a la menos n. Haciendo el reacomodo de las variables, tendríamos n igual a 0 hasta infinito, a z a la menos 1, todo esto elevado a la n, y habíamos visto que esto converge a 1 entre 1 menos a z a la menos 1, siempre y cuando el valor absoluto de a z a la menos 1 sea menor que 1. Si se cumple esta condición, entonces tenemos este resultado. Este valor de aquí se conoce como la región de convergencia, que son todos los valores de z que hacen que esta función de aquí se cumpla, y lo que haría, o son los que hacen que esta expresión de aquí no diverja, es decir, que converja al valor que tenemos acá. Entonces, cualquier transformada z es importante definir cuál es la función de z y también los valores de z para los cuales se cumple esa transformación. Entonces, toda transformada z está definido por ese par de cosas: la función de z y la región de convergencia. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos una aplicación de la transformada z para una ecuación de diferencias, como ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. Supongamos que tenemos la ecuación de diferencias y de n es igual a y de n menos 1 menos 2 y n menos 2 más x de n menos 4x de n menos 1. Esto implica que la salida actual es igual a la salida pasada menos 2 veces la salida antepasada más la entrada actual menos 4 veces la salida pasada. Podemos aplicar directamente la transformada z a esta ecuación de diferencias, en donde suponemos que transformada z de la función y de n es igual a y de z, y por la propiedad de desplazamiento y de n menos 1 se transforma a z a la menos 1
por y de z, y de n menos 2 se transforma z a la menos 2 por y de z. Por otra parte, suponemos que la transformada z de x de n es igual a x de z. Y por la misma propiedad de desplazamiento, x de n menos 1 se transforma z a la menos 1 por x de z. Entonces, aplicando la propiedad de linealidad de la transformada z de todo esto es igual a la transformada z de esto, igual a la transformada z de esto, menos 2 veces la transformada z de esto, más la transformada z de esta entrada, menos 4 veces la transformada z de esta entrada desplazada. De esta manera tendríamos y de z es igual a z a la menos 1 por y de z, menos 2 z a la menos 2 por y de z, más x de z menos 4z a la menos 1 x de z. ¿De acuerdo? Nomás para tener un poco de orden, dejamos de un lado del signo de igualdad las y de z y en el otro lado las x de z. De esta manera tendríamos que y de z, que multiplica a 1 menos z a la menos 1 más 2 z a la menos 2 es igual a x de z, que multiplica 1 menos 4 z a la menos 1. De aquí podemos establecer varias cosas. Primero, si quisiéramos resolver esta ecuación de diferencias, lo único que tendremos que hacer es despejar y de z, y sacarle la transformada z inversa a esta expresión. La siguiente cosa que podemos establecer de esto es un concepto nuevo que se conoce como función de transferencia. Por definición, la función de transferencia está definida como el cociente de la salida entre la entrada de un sistema en el dominio de transformación. Para este ejemplo en particular, la función de transferencia quedaría 1 menos 4z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 más 2z a la menos 2. Y por definición, si esto lo llamamos función de transferencia h de z, por definición la transformada z de la respuesta al impulso de un sistema es igual a esta función de transferencia. Es decir, si le sacáramos transformada z a la respuesta al impulso de nuestro sistema, obtendríamos la función de transferencia. Y viceversa, si le sacamos la transformada z inversa a nuestra función de transferencia, lo que obtendríamos es la respuesta al impulso. Entonces, vean que con esto tenemos completa información acerca de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Si recuerdan, con la respuesta al impulso, mediante la operación de convolución podemos determinar cómo es el comportamiento de cualquier sistema ante cualquier estímulo. Otra cosa importante que podemos destacar a partir de este ejemplo y que se cumple para cualquier sistema lineal e invariante en el tiempo es este polinomio que se encuentra en el denominador. Si resolviéramos esta ecuación de diferencias como estamos habituados o por el procedimiento que estábamos habituados, para encontrar la solución homogénea nos guiábamos exclusivamente de las salidas y suponíamos que por el momento la entrada era igual a 0. De tal manera que tendríamos y de n menos y de n menos 1 más 2y de n menos 2
igual a 0. Suponemos o proponemos un prototipo de solución que es lambda a la n y sustituimos de tal manera que nos quedaría lambda a la n menos lambda n a la menos 1 más 2 lambda n menos 2 igual a 0. Factorizando quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? Donde esto de aquí es nuestro polinomio característico. Vean cómo este polinomio característico tiene la misma forma que este polinomio que tenemos en el denominador. De hecho, este polinomio que tenemos en el denominador, si multiplicáramos aquí, por ejemplo, arriba y abajo por z al cuadrado, el polinomio del denominador nos quedaría como z cuadrada menos z más 2. Y es el mismo polinomio que tenemos aquí. Entonces, lo que podemos observar es de que este polinomio es igual al polinomio característico de la solución homogénea de nuestra ecuación de diferencias. Algo que habíamos establecido es que a partir de ese polinomio característico podemos determinar cómo va a ser el comportamiento de nuestro sistema, de tal manera que por ende, a partir de la función de transferencia podemos determinar cómo va a ser el comportamiento de nuestro sistema. De hecho, ese comportamiento del sistema va a estar en función de las raíces de ese polinomio característico. Y de ahí podemos establecer el criterio de estabilidad. Si las raíces de nuestro polinomio característico, en este caso, que son dos raíces, la raíz 1 y 2, si su valor absoluto de esas ambas raíces es menor que 1 en valor absoluto, podemos asegurar que nuestro sistema va a ser estable. Si es igual a 1, no podemos determinar ni decir que es estable ni inestable. El detalle es que cuando en valor absoluto esas raíces, cualquiera de ellas, es mayor a 1, el sistema va a ser inestable. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta va a empezar a crecer sin cota. Entonces, algo que es muy importante de esta función de transferencia es de que todo ese comportamiento viene resumido en esta expresión, en esta función de transferencia. Y de hecho, a partir de esa función de transferencia podemos dibujar o establecer un método gráfico para visualizar mejor esa información. De hecho, ese método gráfico se conoce como diagrama de polos y ceros. El diagrama de polos y ceros es un diagrama en el plano complejo Z, en nuestro caso. Haciendo la similitud, sería como cuando se trabaja en Laplace, se trabaja en el plano complejo S. Este eje sería la parte real de Z, este eje de acá sería la parte imaginaria, y lo que vamos a graficar es las raíces tanto de este polinomio, del polinomio del denominador, como las raíces del polinomio del numerador. ¿Y qué es lo que se hace? En este plano vamos a marcar con una X todas las raíces del denominador, las cuales llamaremos a partir de ahora como los polos, y con un círculo las raíces del numerador, las cuales llamaremos ceros. Entonces, los polos de una función son las raíces de su denominador,
lo podemos ver como son los valores que hacen que este polinomio se haga 0 y por ende toda esta función se haga infinito. Y por el otro lado, los ceros son los valores de z que hacen que este polinomio se vuelva 0 y por ende la función de transferencia se vuelva 0. Para este ejemplo en particular, calculemos las raíces de este polinomio. A ver, voy a borrar esta parte para continuar aquí. Haciendo esta multiplicación por z cuadrada arriba y abajo para trabajar con exponentes positivos que son los que con los cuales estamos más habituados. Esto nos quedaría z que multiplica a z menos 4 y abajo nos quedaría z cuadrada menos z más 2. De aquí ya podemos ver cuáles son los ceros. Vamos a tener un 0 en 0. El 0 en 0 implica que cuando z es igual a 0 todo esto se vuelve 0 y por eso lo ponemos aquí en el origen. Vamos a tener que cuando z igual a 4 este término de aquí se hace 0 y hace todo esto 0. Entonces podemos poner por aquí que este sea 4, aquí iría nuestro otro 0. Ahora bien, calculemos las raíces del denominador. Esto de aquí es un polinomio de segundo orden, significa que lo podemos expresar como z menos algo y z menos algo. Calculemos ese par de raíces utilizando la fórmula que ya conocen para calcular las raíces de polinomios de segundo orden. Nos quedaría, la fórmula es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Aplicándola a esta expresión de aquí, tendríamos 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrada sería 1 menos 4ac, 2 por 1, 2, por 4, 8 entre 2a. En este caso salieron raíces complejas conjugadas, de hecho va a ser 1 más menos raíz de menos 7 entre 2a. Llamémosle, o bueno, dejémoslo así. Esto es igual a 1/2 más menos raíz de 7 entre 2 y entonces, ¿dónde quedarían esos polos? Como parte real, ese polo tiene valor de 1/2. Supongamos que aquí es 1/2. Entonces, esta es la parte real. Y la parte imaginaria, supongamos que aquí es raíz de 7 entre 2. Y aquí es menos raíz de 7 entre 2. De tal manera que nuestros polos quedarían ubicados en esas posiciones. Y este diagrama nos indica o nos da un resumen del comportamiento de nuestro sistema, de la posición de los polos y la posición de los ceros. Y a partir de los polos podemos determinar, por ejemplo, si el sistema es estable o inestable, ¿no? De hecho, si quisiéramos trabajar con el criterio de estabilidad vivo, es decir, una entrada, voy a ponerlo por acá, vivo, que significa entrada acotada, salida acotada, para que se cumpla ese criterio de estabilidad, implica que el sistema es estable siempre y cuando los polos caigan dentro de un círculo de radio 1. Si los polos caen
dentro de ese círculo de radio unitaria podemos asegurar que nuestro sistema es estable. Si caen justamente en donde está el círculo unitario, no podemos decir mucho, hay que hacer más análisis. Sin embargo, si caen por fuera de ese círculo unitario, lo que podemos decir es de que el sistema va a ser inestable, es decir, va a existir una entrada acotada en magnitud, la cual va a producir que la salida empiece a crecer sin cota, ¿de acuerdo? Y esa es la tarea que tienen como ingenieros de control, el tratar de lograr que esos sistemas que son inestables, tratar de volverlos estables. Otra cosa interesante que se puede vislumbrar a partir del diagrama de polos y ceros es de que si nuestro sistema, bueno, nuestro sistema determinado por esta ecuación de diferencias tiene coeficientes reales, lo que vamos a asegurar es que siempre los polos, si salen complejos, van a salir por pares de complejos conjugados, es decir, van a tener la misma parte real y la parte imaginaria va a ser compleja conjugada, es decir, si tenemos este valor vamos a tener el negativo de ese valor, ¿de acuerdo? Bien, hagamos lo siguiente. Veamos el proceso inverso. Supongamos que nos dan un diagrama de polos y ceros y a partir de eso saquemos la función de transferencia y posteriormente la ecuación de diferencias. Entonces, supongamos un sistema que tiene un par de ceros y 3 polos. Por conveniencia, siempre nos la arreglamos para que el orden del polinomio del denominador, que es el que contiene los polos, sea mayor que el orden del polinomio del numerador. Si eso no se cumple en nuestra función de transferencia, podemos hacer la división y quedarnos con una parte, con el resultado de la división de polinomios más el cociente. Ahorita voy a andar un poquito en eso. Pero bueno, ahorita como ejemplo hagamos esto. Supongamos ese sistema. Supongamos que este círculo es el círculo unitario. Entonces, de principio ya podemos determinar el polinomio del numerador. ¿De acuerdo? De hecho, la función de transferencia h de z es el cociente de los dos polinomios. El polinomio del numerador se puede expresar como la multiplicación de monomios, el monomio dado por esta raíz y el monomio dado por esta otra raíz. De hecho, quedaría como z menos 1 y z más 1. Vean que aquí z vale 1 y aquí vale menos 1. Entonces, sería esta raíz y esta otra raíz. ¿De acuerdo? Luego, nomás para ponerle valores numéricos, supongamos que este polo está en menos 1/2. Estos están, al ser números complejos, vamos a ponerlo así. Tienen un ángulo de, que estará bien, medios, pi cuartos. Como son complejos conjugados, este ángulo de acá sería menos pi cuartos. Y de magnitud que tengan 0.6. Vean que la magnitud en este caso, como están adentro del círculo unitario, la magnitud tiene que ser forzosamente menor que 1.
¿De acuerdo? Entonces, para el polinomio del denominador lo podemos expresar como la multiplicación de tres monomios, que sería z más 1/2. Vean, cuando z valga menos 1/2, este término se hace 0 y por consiguiente todo se vuelve 0, ¿de acuerdo? El otro sería z menos 0.6 e a la j pi cuartos. Y el siguiente término sería z menos 0.6 e a la menos j pi cuartos. Vean, este número, este valor que tenemos aquí sería en su representación polar, sería 0.6 e a la j pi cuartos, y este de acá sería 0.6 e a la menos j pi cuartos. ¿De acuerdo? Es por eso que salieron estos términos. Hasta ahí ya llevamos un paso. Pudiéramos, ¿cómo se llama? Desarrollar estas multiplicaciones a ver. Ok, entonces pudiéramos desarrollar esto. La multiplicación de estos dos términos sería z cuadrada, este por este, más z, luego este por este, menos z, menos 1. Luego la multiplicación de estos dos términos, bueno, llámanos primero por estos que son complejos conjugados. Sería z cuadrada menos 0.6 este por este, menos 0.6 e a la j pi cuartos z, luego este por este, menos 0.6 e a la j pi cuartos por z, y luego este por este, menos por menos daría más 0.6 al cuadrado sería 0.36 e a la j pi cuartos menos pi cuartos. Esto nos daría 0 y quedaría exclusivamente 0.36. Estos dos términos los podemos hacer lo siguiente. Y todo esto multiplicado por z a la 1/2. Entonces ya nomás reduciendo un poco, arriba quedaría z cuadrada menos 1. Ahora bien, multiplicando este monomio por este polinomio de segundo orden, quedaría z cúbica, este por este, menos 0.6 z cuadrada que multiplica e a la j pi cuartos más e a la j
pi cuartos más 0.36z más 1/2 de z cuadrada menos 0.3 z e a la j pi cuartos más e a la j pi cuartos más 0.36 por 1/2 sería 0.18. Bueno, desarrollando todo esto sería z cuadrada menos 1 y un polinomio de tercer orden abajo. Lo voy a dejar nomás indicado los más una constante. Vean lo siguiente, si multiplico todo este término quedó expresado como esto, donde a, b y c son los coeficientes que salen al reagrupar, etcétera, donde pueden ser números reales o complejos, eso no hay inconveniente. Si multiplicamos arriba y abajo por z a la menos 3, nos afecta esta expresión, de tal manera que aquí nos quedaría z a la menos 1 menos z a la menos 3, abajo nos quedaría 1 más a z a la menos 1 más b z a la menos 2 más c z a la menos 3. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta parte de acá. Y esto sería igual a la función de transferencia h de z. Lo voy a reescribir acá arriba. H de z, que es igual por definición a y de z entre x de z, es igual z a la menos 1 menos z a la menos 3 entre 1 más a z a la menos 1 más b z a la menos 2 más c z a la menos 3. Y vean, sin entrar todavía a detalles de la transformada z inversa, sí podemos hacer lo siguiente. Decir, reacomodar, pasar este término para acá y este término para acá. Ya haciendo el reacomodo, es decir, este término para acá y todo este término de este lado de la igualdad, tendremos esta expresión que tenemos aquí y esta expresión de esta de acá. Desarrollando, es decir, expandiendo, tendremos y de z más a z a la menos 1 por y de z más b z a la menos 2 por y de z más c z a la menos 3 por y de z es igual a z a la menos 1 por y de z menos z a la menos 3 por x de z. Y sacando la transformada z inversa de esto, ahorita sin entrar mucho en detalles, lo que sí sabemos es, por ejemplo, del ejemplo anterior, sabíamos que este término de aquí viene de y de n. Este término de acá, esta a, puede salir afuera de la transformada debido al principio de linealidad y tendríamos a que multiplica la transformada z inversa de este término de acá. Sin embargo, nosotros sabemos que este término de acá, z a la menos 1 y de z, es el que proviene de sacarle la transformada z a y de n menos 1. Entonces este término se transforma en y de n, este de acá se transforma en a y en n menos 1. Este de aquí, por tener el z a la menos 2, se transforma en b y n menos 2. Este de aquí se transformaría en y n menos 3.
Este de aquí sería x de n menos 1 y este de acá sería x de n menos 3. Y vean, este de aquí ya es nuestra ecuación de diferencias. Aquí seguimos el proceso inverso, es decir, partimos de un diagrama de polos y ceros, es decir, de la ubicación de los polos y los ceros, y a partir de eso hicimos el desarrollo necesario para llegar a la ecuación de diferencias. ¿Por qué este procedimiento es importante? Algo que habíamos platicado hace un momento es que la ubicación de los polos y los ceros nos da información acerca de nuestro sistema. Entonces, en ocasiones es importante, más allá de conocer la ecuación de diferencias, conocer la posición de estos polos y ceros y de esa manera ir diseñando nuestro sistema. En función de dónde se localicen estos polos es el comportamiento que va a tener el sistema. Por ejemplo, si se trata de un filtro, si se va a tratar de un filtro pasabajas, pasaaltas, rechazabanda, etcétera, ¿no? Entonces, en ocasiones es importante ubicar los polos donde nosotros los querramos, los ceros también donde nosotros los querramos, y a partir de eso ir desarrollando todo para así obtener nuestra ecuación de diferencias, la cual sería la que implementaríamos en nuestro dispositivo digital de manera recursiva, ¿no? Como habíamos visto en clases anteriores, dentro de un ciclo for, etcétera, ¿no? En donde tendríamos almacenadas las salidas pasadas y tendríamos almacenados también las entradas pasadas. En este caso la entrada pasada y la entrada hace tres muestras. Ok, entonces esto sí es importante. Y bueno, ya para terminar, para también no cansarlos mucho, veamos lo siguiente. Voy a borrar esto. Ya para reforzar esto que hemos estado viendo. Habíamos visto que de manera genérica cualquier sistema lineal invariante en el tiempo, su ecuación de diferencias va a estar expresada como y de n es igual a una sumatoria desde m igual a 1 hasta m, por ejemplo, a m y n menos m más, aquí pongámosle L, desde L igual a 0 hasta L, por ejemplo, de L x de n menos L. Es decir, de manera genérica, cualquier sistema lineal invariante en el tiempo, su ecuación de diferencias va a estar dado de esta forma, donde lo que va a cambiar son estos coeficientes. Estos coeficientes son los que le van a inyectar la característica al sistema. Aquí lo que podemos ver es que este término de aquí es el correspondiente a las salidas y este de acá es el correspondiente a las entradas. Saquemos la transformada z de todo esto. Sacando transformada z de toda esta expresión, tendríamos y de z, transformada z de la suma de estas dos sumatorias es transformada z de esto más transformada z de esto, y todavía incluso transformada z de esto es igual a la suma de las transformadas z de cada uno de los sumandos. Es decir, en este caso tendríamos sumatoria desde m igual a 1 hasta m, transformada z de am y n menos m más sumatoria desde L igual a 0 hasta L, transformada z de BL x de n menos L. Utilizando las propiedades de la transformada z, estos términos AM y BL son constantes, no hay gran problema, y estas son versiones desplazadas de las salidas y de las entradas. Entonces sus pares de transformadas sería z a la menos
1, z a la menos 2, z a la menos 3, así subsecuentemente, ¿no? Entonces esto de acá se transformaría, o obtendríamos más bien, m a la menos 1, m desde 1 hasta m mayúscula, de am, que multiplica a z a la menos m por y de z, que esa es la transformada z de este término de acá, y de este otro lado sería más la sumatoria desde L igual a 0 hasta L, BL, Z a la menos L, por X de Z. ¿De acuerdo? Haciendo el mismo procedimiento, pasando este término que contiene las y de z de este lado de la ecuación, sería y de z más o menos, bueno, dejémoslo como menos, o bueno, si lo ponemos desde acá como menos, para que cuando lo pasemos acá se pase como más, sería más, no afecta tanto, lo único que estaría cambiando sería el signo de estos coeficientes, más sumatoria desde m igual a 1 hasta m mayúscula de am z a la menos m por y de z. Todo esto es igual a sumatoria desde L igual a 0 hasta L, BL, Z a la menos L, X de Z. Factorizando el Y de Z de este lado, por ejemplo, sería Y de Z, que multiplica a 1 más sumatoria desde M igual a 1 hasta M, AM, Z a la menos M. Y de este lado tendremos X de Z. Esta X de Z puede salir de la sumatoria debido a que no tiene dependencia de L. L igual a 0 hasta L, BL, Z a la menos L. Ahora sí, por último lo que podemos hacer es lo siguiente, es decir, Y de Z entre X de Z, sería este término dividiendo, este término dividiendo para acá, sería igual a sumatoria desde L igual a 0 hasta L de BL, Z a la menos L, y acá tendríamos 1 más sumatoria desde M igual a 1 hasta M, AM, Z a la menos M. ¿De acuerdo? Entonces vean lo interesante de esto. Aquí llegamos a la expresión de la función de transferencia. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Para cualquier sistema lineal e invariante en el tiempo, su función de transferencia no va a ser la otra cosa que un cociente de polinomios. Vean que lo que tenemos acá arriba, esta sumatoria, lo que nos está expresando es un polinomio, y lo que tenemos acá abajo es otra expresión que nos está representando otro polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, sistemas lineales e invariantes en el tiempo, sus funciones de transferencia van a estar expresados como el cociente de dos polinomios. ¿De acuerdo? Por regla general, hacemos que el orden del polinomio del denominador sea mayor que la del numerador. Si eso no se cumple, hacemos el cociente, la división de polinomios, y nos pudiera quedar como un término delta z cuadrada, no sé, dependiendo qué es lo que salga, delta 1, delta 2z, delta 3, más y aquí el resultado, el residuo, ¿de acuerdo? El residuo de estas, ¿cómo se llama? De este cociente de polinomios. Vamos a ponerle arriba. Sí. Ok. Eso por conveniencia. Y estos términos de acá se pueden transformar fácilmente. Son retardos o adelantos. Pero por regla general buscamos de que el orden del polinomio del denominador sea mayor que el del numerador. Ok.
Y bueno, creo que con esto podríamos terminar el día de hoy. Todo esto viene en el capítulo 3 del libro de texto. O bueno, el capítulo referente a la transformada Z, ¿no? Entonces, agarren ya sea el libro de texto o cualquier otro libro referente a transformada Z y les va a ayudar, ¿no? Para que hagan un repaso de todo esto. Y pues, manténganse al tanto de la plataforma. Ahí les daré los avisos, en especial respecto a al examen departamental. Se los voy a aplicar en línea. Lo que no sé si va a ser esta semana, la próxima, entonces tengo que desarrollarlo para poderlo aplicar en línea. Y en cuanto a la asistencia, en principio yo creo que voy a subir un cuestionario pequeño después de que suba los videos y van a tener, pudiera ser 24 horas para resolverlo. El que los resuelva significa que vio los videos y entonces tendré la asistencia, ¿no? Y bueno, creo que sería todo por el día de hoy. Entonces nos vemos subo el video el próximo jueves. Pues hasta luego, que estén muy bien.